Bueno, familia, vamos a comenzar. Recuerden que la porción de esta semana es la porción Netzavim y Vayalef, que significa y está en pie y se fue, o sea, estar en pie y se fue, o fue, que va desde Deuteronomio capítulo 29:9 al capítulo 31:30. Es una porción doble, no es muy larga, pero hay mucha información que necesitamos nosotros entender y aprender. Y me gustaría, en este caso, como ya estamos cerrando, podemos decir, el ciclo de este año de la Torá para comenzar en las próximas semanas uno nuevo, de que nos enfoquemos en los mandamientos. Hay un mandamiento muy particular que hay en esta porción y me gustaría que le pudiéramos poner un poquito de atención y ver qué podemos aprender con respecto a ese mandamiento. Pero antes, me gustaría hacer una especie de resumen de esta porción, de los temas que vamos a encontrar en esta porción. Vamos a ver que desde Deuteronomio capítulo 29, verso 9 al 29, hay una reafirmación del pacto. O sea, es como que se está renovando el pacto nuevamente, en donde Moisés llama a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, el grande, el pequeño, el anciano, el joven, a todos los llama a que se presenten delante del Eterno. Y Moisés se reúne a todo Israel para renovar el pacto con Dios. Y les recuerda todo lo que fue las proezas de salir de Egipto. Recuerden que le está hablando a una generación que la gran parte es una segunda generación que no vio los milagros que vio la primera generación que salió de Egipto. Entonces, está haciendo un recordatorio, está renovando el pacto, recordando las condiciones del convenio que hizo Dios con su pueblo, pero también está recordándole al pueblo los milagros que Dios hizo, como por ejemplo de sacarlos de Egipto, todo lo que sucedió durante la travesía, durante el desierto, que no pasaron hambre, no tuvieron sed, estuvo la columna de día y de noche cubriéndolos del frío, del calor, no se les avejentó la vestimenta, no enfermaron, o sea, es un recordatorio de todos los milagros que Dios hizo durante estos 40 años durante el desierto, desde la salida de Egipto hasta este punto que se encuentran a las puertas de entrar a la tierra prometida. Pero no solo eso, sino que después del recordatorio, Moisés hace una advertencia, nos hace una advertencia con respecto a la idolatría, de no irnos detrás de los dioses paganos, de los dioses ajenos, o tratar de adorar a Dios como adoran las naciones a sus dioses. Y que eso tiene un castigo con severidad. ¿Y cuál es la severidad? Es que vamos a ser dispersados por todas las naciones, o sea, por los cuatro confines de la tierra seríamos dispersados si caíamos en esto de idolatría. Y esto es algo bien interesante porque siempre nosotros la idolatría lo asociamos con adorar ídolos, imágenes. Pero cuando vemos en el contexto bíblico, y esto lo hemos estado cubriendo en estudios anteriores, la idolatría no solamente conlleva el hecho de ir y adorar a un Dios ajeno, de un Dios extranjero, sino que la idolatría se entiende como también la rebeldía a la Torah, la rebeldía al pacto. Si yo quiero modificar algo del pacto, de los mandatos de Dios, si yo digo, este mandamiento sí y este mandamiento no, bueno, familia, eso ya es idolatría. Ya estoy en contra, y esto lo vimos en la porción que hablaba justamente del falso profeta o del falso soñador de sueño, que eran personas que quizás eran del pueblo, pero te estaban llevando a la idolatría a abrogar un mandamiento, por ejemplo. Eso es idolatría. El quitar un mandamiento es idolatría. No, pero esto no significa para mí. Familia, cuidado con eso porque es idolatría. Porque eso es lo que hizo que el pueblo, y si nosotros vemos en la historia de Israel, ¿qué fue el problema para que fuera la casa de las 10 tribus de Israel, la casa de Israel dispersa por todas las naciones hasta el día de hoy, y que la casa de Judá también fuera llevada al exilio a Babilonia? ¿Cuál fue el problema? Fue el hecho de que fueron rebeldes al mandamiento, fueron rebeldes al pacto, se fueron en contra del pacto de Dios. Obviamente que una cosa lleva a la otra y llegaron a adorar a dioses como a Moloch y a pasar sus hijos por el fuego. O sea que una cosa lleva a la otra, pero empieza la idolatría de ir a adorar a otro Dios. ¿Sabe dónde empieza, familia? Cuando vemos la historia de Israel, cuando el pueblo empieza a ir en contra de los mandamientos de Dios. Cuando empieza, por ejemplo, a no guardar Shabbat. Cuando, por ejemplo, empieza a ir en contra de mandamientos como de oprimir a su prójimo, cuando es el tiempo de dejarlos libres de sus deudas. O sea, todo eso va llevando a que sea una gran bola de nieve y se exprese en qué? En que todo el pueblo ahora se vaya en pos de dioses ajenos
y no siga al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que creó el cielo y la tierra. Entonces, eso es idolatría, familia. Entonces, en el capítulo 29, del verso 9 al 29, se nos habla sobre la renovación de convenio, se nos habla sobre los milagros que el Eterno hace durante estos 40 años en el desierto para que no nos olvidemos de quién es el Eterno, y termina este capítulo con una advertencia de que si nosotros somos rebeldes y vamos en pos de dioses ajenos o vamos en contra del pacto, seremos dispersados por los cuatro confines de la tierra. Y después el capítulo 30 lo podríamos resumir como una cláusula que el Eterno pone en su convenio, que es de una cláusula de misericordia y de perdón. Una cláusula que podemos hablar que es del arrepentimiento y de la restauración. Una cláusula que en donde Moisés aclara que si nosotros, ahora, si somos dispersados a las naciones, si estamos regados por todas las naciones, y allá donde fuimos exiliados, nos damos cuenta de que hoy fuimos en contra de los mandamientos del Eterno, entonces, si nos arrepentimos y volvemos en donde estemos exiliados a poner por obra los mandamientos del Eterno, Él hace una promesa de restauración. El Eterno hace una promesa de restauración. Del confín a donde estemos, Él nos traerá a la tierra prometida una vez más. Pero la condición es que haya un arrepentimiento y que nos alejemos de la idolatría. Entiéndase idolatría, como recién dije, no solo adorar dioses ajenos, sino que es la rebeldía al pacto. Si nosotros nos arrepentimos y realmente ahora nosotros empezamos a poner por obra sus decretos, estatutos y mandamientos, entonces el Eterno, de allá donde nos estamos exiliados, allá en los confines del mundo, Él nos traerá de nuevo a la tierra prometida. Y eso es como podemos resumir el capítulo 30. Pero eso es del versículo 1 al versículo 10. Pero ahora me gustaría, familia, que le prestemos atención al capítulo 30 del verso 11 al verso 20. Así que vamos a leer, familia, vamos a ir al capítulo 30 del verso 11 al verso, vamos a leer al verso 20, y me gustaría que mi hermana Rosario vos pueda leerlo. Deuteronomio 30, familia. Ahí les comparto la pantalla. Shalom, mi pastor. Shalom, mi hermana. ¿Me escucha? Se escucha entrecortado, mi hermana. Ahora, Se ahora me escucha. escucha. Ahora sí, mi hermana. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? No lo traerá y nos lo hará hoy, para que lo cumplamos. Y está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumpla. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo, porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no debes, te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amado a Adonai tu Dios, amando a Adonai tu Dios, entendiendo su voz, atendiendo su voz y siguiendo
mírale a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días. Así dice sobre la tierra que juró a Adonai a Abraham, Isaac y Jacob, que les dará y Él había de dar. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante qué es lo que dice aquí los versos bíblicos. Miren cómo después de recordarnos de que si nosotros, o sea, de la renovación del pacto, después habla de la advertencia a la idolatría, después nos empieza a hablar de que hay una promesa de que si nosotros nos rebelamos a la palabra de Dios, si nosotros vamos en contra del mandamiento y somos exiliados, entonces, si nos arrepentimos, ahora nosotros vamos a poder volver a la tierra prometida. Pero miren qué dice ahora esta otra aclaración que nos dice en el verso 11. Nos está diciendo que porque este mandamiento que yo ordeno hoy, y recuerden que este hoy es atemporal, familia, aplica tanto para la audiencia original como para nosotros. Y esto es una advertencia también para nosotros, donde dice, porque estos mandamientos que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles, no están lejos, no están en el cielo, no están del otro lado del mar. O sea, empieza a decirnos que, ok, los mandamientos son fáciles. Ahora, la gran pregunta es por qué se nos hace difícil. Porque aquí está bien, es el Eterno hablando por medio de Moisés diciendo, mis mandamientos no son difíciles, no están lejos, los tenemos cerca, cerca nuestro los tenemos, para que los pongamos por obra y que los tengamos, miren como dice en el 14, porque muy cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y es más, esto mismo está citando Romanos capítulo 10 del verso 6 al 8. O sea, Pablo está esto, miren, está hablando con respecto a la fe, Pablo, y está haciendo una conexión con Deuteronomios capítulo 30, verso 11 al verso 14. Ahora esto es bien interesante. ¿Por qué ahora el Eterno, después de habernos hecho las aclaraciones anteriores de la renovación del pacto, recordando quién es Él, y que si ahora nosotros nos alejamos de Él, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y volvemos y ponemos por obra sus mandamientos, estatutos y decretos, Él nos traerá de vuelta a la tierra prometida? Y nos aclara, les recuerdo que mis mandamientos no son gravosos. Mis mandamientos no son una carga, no son difíciles, no están lejos. ¿Y saben por qué, familia? Porque si seguimos leyendo, Moisés sabe que el pueblo, una vez que muera Moisés, el pueblo se va a ir tras de los ídolos, va a ir en contra del pacto. Pero el Eterno, recuerden, el Eterno sabe mucho más que nosotros, ve más allá que nosotros, y por eso mismo ahora entendemos y estamos entendiendo por qué el Eterno empieza hablando de la forma que empieza en esta porción, aclarándonos que, ¿qué sentido? O sea, imagínense, están renovando el convenio y qué sentido tiene de que el Eterno le diga al pueblo, pero si ustedes se están en contra del pacto, van a ser dispersados y allá en la dispersión, si ustedes se arrepienten, yo los traeré de vuelta. Porque Él está viendo más allá. Y a la vez nos está aclarando, recuerden que esto no es difícil, esto es fácil, familia. Miren, quiero compartirles algo que me llamó la atención con respecto a esto, familia, porque vemos acá como un resumen, podemos hablar, de esta porción, de esta parte de la porción, en donde Moisés destaca que los mandamientos de Dios no son inalcanzables ni difíciles. O sea, familia, menos hoy en día podemos decir, oh, es que yo no sabía. Familia, cada uno de nosotros tiene una Biblia que contiene el Pentateuco. Y no solo eso, tenemos un celular, tenemos una tablet, tenemos acceso a Internet. O sea, no tenemos excusa, familia, de decir, es que no tengo la palabra de Dios para leerla y aprenderla. Y eso es lo que se está diciendo. Imagínense que se lo está diciendo a una audiencia que no tiene los mismos recursos que tenemos hoy en día nosotros. Eso es algo bien interesante, familia. Entonces, Moisés está aclarando de que los mandamientos de Dios no son inalcanzables ni difíciles. Están al alcance de todos. ¿Para qué? Para que los pongamos por obra.
Luego pone el pueblo frente a una elección entre la vida y la muerte. Una vez más, el Eterno nos pone en un punto en el que nosotros tomamos la decisión. Eso es el libre albedrío, familia. La libre elección, ese es el libre albedrío, que se termina cuando yo tomo una decisión. Y yo tengo la decisión de escoger la muerte o la vida. Mi mano izquierda es la muerte y mi mano derecha es la vida. Yo tengo el libre albedrío de elegir una o la otra. Y nos dice, está la maldición y la bendición. Moisés termina esta porción diciéndoles, elijan vivir, obedezcan a Dios, ya que de esto va a depender nuestro bienestar para nosotros y nuestra descendencia. O sea, el Eterno no nos obliga. Esto es algo que me gusta que el hermano Rico nos ha enseñado, que Dios nos trata como personas adultas. En donde, ok, miren, estas son las condiciones y estas dos son las dos opciones que tiene. Morir o vivir. Maldición o bendición. Ahora, ¿Él nos va a obligar? No. Depende de nosotros. Por eso se nos aclara, los mandamientos de Dios no son inalcanzables, no son difíciles. Aún hoy, menos hoy, familia, menos hoy, que tenemos tanto acceso a la información. Y miren lo que dicen los sabios con respecto a esto. Tengo un comentario que viene en el Humash, Art Scroll, y miren lo que dice. La Torá es accesible. Se está diciendo que los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, son accesibles para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Miren lo que dice. Hacerse conocedor de la Torá y cumplir sus preceptos parecerían metas que escapan a la capacidad del hombre. Pero en realidad no es así, dicen los sabios. Por el contrario, Moshe le dijo a Israel que la Torá no está en absoluto más allá de su alcance. Lejos de exigir esfuerzos sobrehumanos o, podemos decir, revelaciones sobrenaturales para estar a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Esa meta se encuentra, eminentemente a nuestro alcance. Si tan solo hiciéramos un esfuerzo honesto, miren lo que dicen los sabios, si tan solo hiciéramos un esfuerzo honesto por captar lo que la Torá nos dice, este mensaje refuerza la promesa anterior de que la nación se arrepentiría y con ello se hará merecedora de su redención. O sea, los sabios nos están diciendo, esto no es difícil. Esto no está lejos de nuestro alcance. No necesitamos un esfuerzo sobrehumano o revelaciones sobrenaturales, como dicen los sabios, sino que, familia, lo tenemos en nuestras manos. Está en nuestras manos la palabra del Eterno. En los evangelios dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo honesto de estudiarla, de leerla y de ponerla por obra. ¿Es difícil? El Eterno dice que no es difícil. Ahora, si yo le pregunto a cada uno de ustedes y me pregunto a mí mismo, y muchas veces nos va a costar, sí, nos va a costar, pero es porque a nosotros nos gusta hacer las cosas difíciles. Entonces, miren qué consejo nos da el Eterno. No crean que la palabra de Dios está tan lejos. La tienen cerquita, la tenemos muy cerca. La tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestros labios y ponerla por obra. Y eso es lo que llama la atención. Y justamente después de todo esto, en el capítulo 31, del verso 9 al 13, hay un recordatorio también para el pueblo. Cuando ya entran a la tierra prometida, hay algo que van a tener que hacer. Y no solo lo va a hacer el pueblo, sino que también lo va a tener que hacer el rey. Y tengan en mente, familia, que cuando hablamos de rey, son cosas que Yeshua, cuando retorne como rey, va a tener que hacer. Y estas son cosas, condiciones que nosotros vamos a tener que estar atentos más adelante en los tiempos futuros, y espero que sea pronto y en nuestros días, que el Mesías retorne, que el templo de la casa de Dios sea levantado, que sea pronto en nuestros días. Pero miren, familia, que hay detalles que tenemos que ser sabios y estudiar y aprender.
porque el verdadero rey de Israel va a tener que hacer justamente esto. Y vamos a leer lo que dice, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, del verso 9 al 13. Mi hermano Ofelia Lidia, ¿lo puedes leer? Sí, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, mi hermana. Vamos a leer del verso 9 al 13. Ok. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Adonai y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Adonai vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Elohim todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Amén. Adonai dijo, Amén, hasta ahí, mi hermana. ok, Muchísimas gracias. Porque miren qué interesante. Venimos hablando de que se nos está haciendo bastantes recordatorios justamente antes de esta instrucción que le da al pueblo y se la da al rey de Israel. Está hablando de que nosotros tenemos que ser conscientes de que la palabra de Dios no está tan lejos, que no es difícil, que como dicen los sabios, la Torah es accesible, siempre y cuando tengamos o hagamos un esfuerzo honesto de querer aprender. Y tengan esa frase en sus mentes, un esfuerzo honesto. Porque tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, familia. Porque ahora leemos que el pueblo, cada 7 años, al octavo año, al comenzar el octavo año, ¿qué tiene que hacer? Reunirse en el templo, no en el primer día de Sukkot, sino el segundo día de Sukkot, porque es el primer día de Hol HaMoed, el primer día intermedio. Recuerden que Sukkot, ¿cuántos días son Sukkot, familia? A ver, les voy a preguntar para que a ver si lo podemos entender todos juntos. ¿Cuántos días dura la fiesta de Sukkot? A ver, familia, es sencilla la pregunta. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días dura Sukkot? Muy bien, mi hermana Rosario, 7 días. Muy bien. Ahora, de esos 7 días que dura Sukkot, ¿cuántos de esos días son Shabbat o son días especiales? O sea, días de reposo, dentro de esos 7 días. 2 días, perfecto, 2 días. Muy bien, mi hermano Héctor. 2 días. El primer día de Sukkot y el séptimo día de Sukkot es fiesta, es Shabbat. Ahora, los días 2 al día 6 son los que se conocen Hol HaMoed, días intermedios, entre el primer día y el séptimo día de Sukkot, que son Shabbat. Ahora, ¿cuándo va a leer el rey? Al inicio del octavo año. ¿Cuándo empieza el año, familia? ¿Cuándo empezaría el octavo año? Empezaría en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, el primero de Tishri. Pero miren cómo se extienden las fiestas, que el comenzar no es el primero de Tishri, sino que va a ser el 16 de Tishri, cuando es el segundo día de Sukkot. Y ese día, el primer día del octavo año, el rey tiene que congregar a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, y entiéndase como extranjeros a prosélitos. Y ahora me van a entender por qué digo prosélitos. No son todos los extranjeros, son aquellos que son parte del pueblo, extranjeros que se convirtieron al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque es necesario. Y vamos a entenderlo ahora, porque ahora la pregunta es cómo era este protocolo, cómo se hacía este protocolo en el templo, porque está hablando futuro, mire, está hablando el eterno futuro cuando están por entrar a la tierra prometida. Eso nos muestra, la podemos decir, que el Eterno es omnipresente.
y omnisciente. Para él no hay tiempo, y él ya vio lo que Israel iba a hacer desde que entró a la tierra prometida hasta llegar a la construcción del templo. Él sabía todo lo que el pueblo iba a hacer, y por eso mismo le está diciendo, es más, el Eterno nunca quiso que tuvieran rey, pero en Deuteronomio 14, 17 les dice, ok, pero si se les ocurre poner un rey sobre ustedes, tienen que cumplir estas condiciones. Y ahora vuelve a decir, bueno, ese rey no solamente va a tener que cumplir las condiciones de Deuteronomio capítulo 17, sino que también en el primer día del 8º año, después del día de reposo, después del año de reposo, después del año sabático, del año Shemitah, el rey va a tener que pararse en medio del pueblo y enseñar al pueblo la Torá. Va a volver a leer el libro de Deuteronomio adelante de todas las personas. Y justamente ahí se encuentra un mandamiento. Así que vamos a ver el mandamiento que se encuentra aquí. Justamente el mandamiento que se encuentra aquí es el de reunir al pueblo, hombres, mujeres, niños, al extranjero, que es el prosélito. La esencia del mandamiento es un mitzvot, reunir a todo el pueblo de Israel en el segundo día de Sukkot, es decir, el primer día de Hol HaMoed, inmediatamente después del año Shemitah, para escuchar la lectura de la Torah de ciertas secciones del libro de Devarim. Este es el mitzvah de Hakel, o sea, digamos, el mitzvah, el mandamiento de recordar. La ley del mandamiento. Este mandamiento se cumple una vez cada 7 años. Todos debían asistir, hombres, mujeres y niños. La asamblea tiene lugar en el centro del atrio de las mujeres. Miren lo que dice el mandamiento. Es algo que se tiene que cumplir cuando esté el templo en pie y que sea pronto y en nuestros días, familia. Cuando esté el templo en pie, el rey va a tener que estar en el atrio de las mujeres y ahí reunirse todo el pueblo. Ahora me entienden por qué hablo de que los extranjeros no son cualquier extranjero, sino que son aquellos que son conversos al Dios de Israel, aquellos que dejaron, así como Ruth, la moabita que se convirtió al Dios de Israel. Bueno, así todos esos extranjeros, ahora prosélitos, conversos, son los que pueden entrar a la tierra, mejor dicho, pueden entrar al templo, porque ellos se convirtieron. Es decir, si un hombre pasó por la circuncisión, si es una mujer tiene circuncisión de corazón y es parte del pueblo y se conduce esa mujer como una mujer israelita, por más que fuera una extranjera. Entonces, todos aquellos que son parte del pueblo de Israel, naturales, conversos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos tienen que presentarse en el templo, delante de la presencia de Dios y delante del príncipe de Dios, rey en la tierra, el rey de Israel. Dice que se tienen que presentar en el atrio de las mujeres. Se erigió un altar, una plataforma de madera donde se sentaba el rey. Antes y después de leer los pasajes requeridos del libro de Devarim, el rey recitaba las bendiciones habituales de la Torá. Después agregaría 7 bendiciones especiales para el pueblo. Perspectiva del mandamiento. Dado que la Torá es la gloria suprema de la nación de Israel y es lo que nos separa, miren cuál es el propósito de la Torá. Es la que nos separa de todas las demás naciones. Y al observar la Torá, merecemos el disfrute espiritual en el mundo venidero, que no tiene comparación con ninguno de los placeres de este mundo. Por lo tanto, era apropiado que toda la nación se reuniera junto de vez en cuando para escuchar los mandamientos de la Torá. Además, la mera presencia de una multitud de personas tiene un efecto mucho mayor en todos y cada uno de los individuos con respecto a hacer caso a las palabras de la Torá. Y esto es algo que se traslada a las sinagogas cada día de reposo cuando en el Shabbat se leen las aliyah, las porciones, en el servicio de la mañana, de la oración de la mañana y en el servicio de la oración de la tarde. Y este es el propósito de recordarnos de que la Torá es la gloria suprema de nuestro pueblo, de nuestra identidad como Israel. Es algo que nos va a hacer una separación entre las naciones, en donde si nosotros
guardamos Torah y decimos, yo obedezco los mandamientos, entonces yo tengo que estar marcando una separación entre las naciones. ¿Por qué? Porque hay un beneficio que no es para este mundo, sino que es para el mundo venidero. Que ahora nosotros por gracia, por medio de Yeshua, ahora nuestros ojos fueron abiertos a que somos parte de un pueblo, que tenemos heredad y que somos parte de un pacto. Ahora por gracias a Yeshua, ahora nosotros podemos gozar de estos beneficios que un natural tiene. O sea, ahora nosotros somos conciudadanos de los santos, del pueblo de Israel. Wow, entonces esto es bien interesante. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, porque muchas veces no sé si nos hemos preguntado, ok, ¿y esto cómo funcionaba en el templo? Ok, el rey tiene que leer. ¿Y qué leía? ¿Cómo lo leía? ¿Qué sucedía? ¿Cuál es el propósito de esto? Y vemos que los sabios nos enseñan, la interpretación del mandamiento es que cuando se hace en multitud, esto genera una responsabilidad, podemos decir, mayor, más que mayor sería, hoy se me fue, la tengo la palabra en la punta de la lengua, es una responsabilidad comunal, sí, comunal, una responsabilidad mutua entre todos. Muy bien, mi hermana Felia, muchas gracias. Colectiva, una responsabilidad colectiva. Porque imagínense que estamos todos nosotros en el atrio de las mujeres escuchando al rey y estamos diciendo a cada vez que él lee un mandamiento, decimos amén. Y no solo estamos nosotros, sino que hay cientos y cientos y cientos de personas, el atrio de las mujeres lleno de hombres y mujeres y niños, y todos estamos con el mismo sentir, y ahora esto genera responsabilidad colectiva. Que yo ahora, hay muchos testigos a que yo estuve ahí y escuché las palabras de Dios, escuché el mandamiento, ahora yo no puedo decir, no lo sabía. No sabía que eso era un mandamiento. No, porque ahora hay una responsabilidad colectiva. Y ese es el propósito de la lectura de la Torá en público, de que haya una responsabilidad colectiva para la obediencia. Y esto es el cuidar a mi prójimo, de advertirle si yo lo veo haciendo algo que no corresponde, hey, recuerda, el rey leyó este mandamiento. Y de esa forma, entre todo esto genera una responsabilidad colectiva. Ahora, ¿cómo funciona esto en el templo? Y esto es necesario, familia, porque tenemos que entender por qué el Eterno nos empieza a hablar de la forma que nos empezó a hablar. Renovando un pacto, recordándonos que si nos vamos detrás de la idolatría, seríamos dispersos, pero si nos arrepentimos, volveríamos a la tierra prometida, Él cumpliría su promesa. Y no solo eso, sino que nos aclara, recuerden, hijitos míos, así, voy a hablar de así un poquito más cercano a nosotros. Recuerden, pueblo mío, que mi Torah no está lejos, no es difícil, no es difícil. Pónganla por obra. Tiene que estar todo el tiempo en sus bocas. Salmo 101, meditar todo el tiempo. Salmo 1, que dice, bienaventurado el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche, en la ley de Dios de día y de noche. ¿Y qué pasa? Y su fruto, y miren, la bendición, la vida, será como un árbol plantado a las orillas del río y dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. O sea, familia, no es tan difícil. Ahora miren lo que sucedía y recuerden que estamos hablando de una audiencia que no tiene los mismos recursos que tenemos nosotros. No todos, vamos a poner primer siglo, no todos tienen acceso a un rollo de Torah. No todos tienen acceso o la bendición de ir todos los días a la sinagoga, a una escuela, a una yeshiva a estudiar Torah. Porque eran más tiempo en el campo y solamente en Shabbat podían ir, si iban a las sinagogas y escuchaban y podían leer o podían escuchar, o si iban al mercado los días martes o los días jueves, que los levitas leían la Torá en los mercados, para que todo el mundo la escuchara. Eso era la lectura pública. O sea, no era como hoy que yo en mi celular tengo la Torá. En mi casa puedo tener 15 Biblias distintas, pero las tengo y las puedo leer. Si no tengo Biblias, tengo la computadora y me bajo un programita y lo leo. Familia, miren lo que sucedía. El pueblo dependía de acceder a la Torá y miren, y a esa audiencia le está diciendo, no es difícil. Entonces imagínense qué pasaría el día de hoy que el Eterno nos diga, hey, para ustedes era menos difícil. Entonces esas son cositas que tenemos que tener en cuenta, familia.
Ahora vamos a ver un poquito cómo funcionaba esto en el templo, para ver cómo era la experiencia de las personas. Recuerden eso, por eso yo quería aclararles que pongamos en contexto que la audiencia original no tiene los mismos recursos que nosotros. Y dependían de estos eventos especiales para tener en mente o estar recordando o conocer, por ejemplo, un prosélito de conocer los mandamientos de Dios. Entonces vamos a ver un poquito cómo funcionaba esto en el templo, cómo era este servicio en el templo. Y miren qué interesante, porque se nos da mucho más detalles sobre esto en el Tratado Sotá, capítulo 7, verso 8. Ahora, familia, si yo les pregunto, ¿el Tratado Sotá de qué habla? ¿Cuál es la esencia del Tratado Sotá? Acá mi esposa ya contestó. A ver los hermanos que están acá en internet y los que están viendo el video que dejen su comentario también. ¿El Tratado Sotá de qué habla principalmente? De la mujer, sí, pero ¿qué? ¿En qué situación? ¿De la mujer adúltera? No de la mujer adúltera. Muy bien, mi hermana Ofelia. De la sospechada de adulterio. Las aguas amargas, como dice mi esposa. Pero qué interesante que dentro de un tratado que se habla sobre cómo lidiar con la presunta inmoralidad, está aclarado cómo el rey tiene que hablarle al pueblo y leer la Torá. ¿Qué nos enseña esto, familia? Nos enseña que para el Eterno es un requisito esencial para estar en la presencia del Eterno, la pureza moral. Y ahora entendemos por qué ahora en el Tratado Sotá se agrega este verso, el verso 8 del capítulo 7, que habla como el rey tenía que hacer para hablar al pueblo y hablar los mandamientos, recordarle la Torá. Porque eso es lo que nos va a apartar de qué? De la inmoralidad. Eso es lo que nos va a apartar de una sospecha de adulterio. Eso nos va a apartar la Torá de una sospecha de que fuimos en contra de un mandamiento, que fuimos atrás de un ídolo. Por eso ahora entiendo por qué se incluye dentro del Tratado Sotá. Un tratado que está hablando de la inmoralidad, de una posible inmoralidad que cometió y que la mujer pasa por todo un proceso en donde vemos que el Eterno en todo momento busca que la mujer se arrepienta si lo hizo y si no, el Eterno mismo defiende a esa mujer. Pero termina en uno de los capítulos, porque es un tratado bastante largo, en el capítulo 7 habla justamente sobre esto. Entonces vamos a ver qué nos dice, cómo era este protocolo, cómo era este servicio especial en en el segundo día de Sukkot, después del año Shemitah, del año digamos, de descanso. Dice, Mishnah Tratado Sotá de las aguas amargas, es el tratado de las aguas amargas, capítulo 7, verso 8. ¿Cómo se recita en la asamblea la porción de la Torá que lee el rey? Cuando todo el pueblo judío se reúne, al concluir el primer día de la festividad de Sukkot, el día 8, después de concluido el año sabático, hacen una plataforma de madera, así como la estamos viendo en la imagen familiar. Esto lo tomé yo de el Instituto del Templo, que tienen esa representación, y dice que hacían en el atrio de las mujeres una plataforma de madera para el rey en el patio del templo, atrio de las mujeres, porque recuerden que tienen que estar los niños, hombres, mujeres, abuelos, abuelas, jóvenes, jovencitas, extranjeros y extranjeras, que se convirtieron. Ahora entienden por qué yo digo que son conversos, porque están en un lugar que un extranjero que no es parte de Israel o no se convirtió al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no podía estar presente en ese lugar. Entonces estamos hablando de personas que son parte del pueblo, ¿ok? Entonces dice que se hacía en el patio del templo. Y él se sienta en ello. Se está hablando del rey. El rey se sienta en ella, como está escrito, al final de cada 7 años, en la fiesta del año sabático, Deuteronomio capítulo 31, verso 10. El asistente, miren cómo era ahora todo el protocolo para que el rey obtuviera el rollo de Torah y lo pudiera leer. El asistente de la sinagoga toma un rollo de la Torah. Esto quiere decir que muy probablemente dentro del templo había una sinagoga. El asistente de la sinagoga tomaba un rollo de la Torah y se lo da al jefe de la sinagoga que se encuentra en el monte del templo.
Esto lo estamos leyendo, Tratado Sotá, capítulo 7. Y el jefe de la sinagoga se lo da al sumo sacerdote, wow, junto, y el sumo sacerdote adjunto se lo da al sumo sacerdote, o sea, se lo está dando. Miren cómo es el protocolo. Hay una sinagoga, dice que el asistente de la sinagoga toma un rollo, se lo da al jefe de la sinagoga, que se encuentra en el monte del templo, y se lo da ahora el jefe de la sinagoga podemos decir al segundo sacerdote, el Nazir. No, no es el Nazir, ¿cómo que se llama? El Sagán, ahora está, el Sagán, que es el segundo sacerdote al mando, después del sumo sacerdote, le entrega el rollo de la Torá y el Sagán se lo entrega al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se lo entrega al rey. Y el rey se pone de pie para recibirlo y recibe el rollo de la Torá y lee de él mientras está sentado. O sea, el rey normalmente pone en pie para recibir el rollo y después se sienta para leer. Ok, esto es interesante, familia, porque miren, acá vamos a entender una cosa. ¿Será posible que Zacarías está hablando de esto? Miren, vamos a ir un cachito y quiero hacer esta conexión, familia. Vamos a ir a Zacarías, capítulo hacia el mar. Se me fue el de Zacarías, capítulo que dice que está el sacerdote al lado, o sea, está el rey y el sacerdote a su lado. No sé si alguno de los hermanos lo tiene, porque lo hemos estado cubiertos. 6:10. Gracias, mi hermano Cañete. 6:10. Miren qué interesante. Y es más, Zacarías habla de la fiesta de Sukkot. 6:14. Miren lo que dice. Mi hermano, vamos a hacer leer, a ver. Mi hermano Gilberto, ¿lo puedes leer? Sí, Vamos a leer del verso, mi hermano, del verso 12 al verso 14. bueno, dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Adonai de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Adonai. Él edificará el templo de Adonai y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Ehelem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Adonai. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano Gilberto. Miren qué interesante. Zacarías dice que va a estar el renuevo. ¿Quién es el renuevo de David? Es Yeshua, familia. Está hablando a tiempo futuro, el cual brotará de su raíz. El renuevo está hablando de Yeshua. Y que Yeshua edificará el templo de Adonai, el tercer templo, familia. Y él edificará el templo. Él edificará el templo de Adonai. Mire, lo aclara 2 veces. Y llevará gloria, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá que sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la fiesta de Sukkot, familia? ¿Qué está sucediendo? Es un momento en el cual el sumo sacerdote y el rey están públicamente juntos y entre ambos hay consejo hacia el pueblo. Están ambos siendo partícipes de esta, podemos decir, de esta ceremonia. Así como estamos viendo aquí en la imagen, familia. El rey está parado en el medio, el sumo sacerdote está aquí a la izquierda del rey y a la derecha está el segundo sacerdote al mando, o sea, el Sagán, el encargado, el que está, digamos, el que está a cargo de todo el sacerdocio. O sea, familia, cuando ahora tengo esta imagen y leo Zacarías capítulo 6, muy posiblemente estamos viendo esta imagen. Zacarías está viendo esta imagen. Y recuerden que Zacarías él está hablando principalmente de el Sukkot al final de los tiempos, cuando ya Yeshua vuelve a reinar. Entonces miren qué interesante. Dice que el rey se pone de pie y recibe el rollo de la Torá
porque eso es una señal de respeto, por eso cuando lo recibe está de pie, y después el rey tiene permitido sentarse y leerlo. Pero miren lo que nos menciona la Mishnah. El rey Agripa se levantó, o sea que no está hablando que este tratado fue escrito en el primer siglo, muy probablemente antes del nacimiento de Yeshua, porque está hablando del rey Agripas, que era Herodes. Y miren lo que está hablando. ¿Os está hablando de Agripas primero o el gran Herodes? Está hablando del rey Agripas. Dice que se levantó y recibió el rollo de la Torá. Recuerden que él era el rey en ese momento en el primer siglo. Y él, sabemos que su reinado no era ilícito, pero él, a pesar de que, y esto es bien interesante, porque a pesar de que él no era un rey como dice la Torá, él tenía esa función, entonces él tenía que hacerlo igual. Y él dice que tomó el rollo y lo leyó mientras estaba en pie. Dice, acá hay una gran diferencia. Aquí el rey Agripa no se sentó para leerlo, sino que él se mantuvo en pie. Y los sabios lo elogiaron por esto. Y cuando Agripa llegó al versículo de la porción leída por el rey que dice, no nombrará sobre ti a un extranjero, Deuteronomio 17:15, dice que empezaron a brotar lágrimas de sus ojos, porque él era descendiente de la casa de Herodes, él era un moabita, perdón, un edomita, que se había convertido Herodes al judaísmo del primer siglo, podemos decir, o al Dios de Israel. Pero él no era del linaje de David, él no era ni siquiera judío, él era un extranjero converso y él, miren lo que dice, que cuando él leyó la Torá, está hablando de los mandamientos que aplican para él como rey, él empezó a llorar, dice, porque él era descendiente de la casa de Herodes y no era de origen judío. La nación entera le dijo, no temas, Agripa, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro hermano. Y esto es interesante que dentro de la Mishnah se nos cuente esta historia. Y miren qué interesante, porque esto tiene un propósito. Si está esta historia en este tratado, justamente, que habla sobre la inmoralidad, sobre la sospecha de inmoralidad, y ahora está hablando dentro del protocolo de lo que tiene que hacer el rey de Israel, y ahora nos cuentan esta historia porque tiene un propósito. Y miren lo que encontré con respecto a una explicación sobre esta Mishnah que proviene de la explicación en inglés de la Mishnah por el doctor Joshua Kulp. Y miren lo que dice. La Mishnah ahora trae una historia interesante sobre el rey Agripa, un descendiente de Herodes que era idumeo y no de ascendencia israelita. Cuando Agripa estaba leyendo las porciones prescriptas, se ponía de pie para mostrar su deferencia hacia la Torá. ¿Qué quiere decir deferencia? Su respeto. O sea, miren, él era un extranjero que se había convertido al Dios de Israel. Obviamente, él está entendiendo ahora un mensaje que le está dando la Torá. Pero a pesar de que él ahora está entendiendo ese mensaje, él se mantuvo en pie y ahora entendemos por qué los sabios lo felicitan de alguna forma por mantenerse en pie, porque es un extranjero que a pesar de ser extranjero, él tiene respeto. Deferencia quiere decir que respeta o que muestra respeto hacia, en este caso, la Torá. A pesar del hecho de que la Mishnah dice que el rey debe sentarse, los sabios elogian a Agripa por ir más allá de la letra de la ley. ¿Por qué? Porque él está mostrando públicamente, a pesar de que es un extranjero, su respeto a la Torá. Su posición de pie, mientras la ley establece a Agripa como un rey justo. Miren lo que significaba en el contexto cultural. Como un rey justo, a pesar de ser de la familia de Herodes. Cuando Agripa leyó que está prohibido para los israelitas tener un rey extranjero, comenzó a llorar porque se dio cuenta de que su propio reinado era ilegal. Los sabios le tenían tanto respeto que le gritaban que en verdad era su hermano. Algunos comentaristas dicen que los sabios solo le dijeron esto para que se sintiera mejor, mientras que otros dicen que como su madre era israelita, él era en verdad un rey legítimo. Pero eso es algo de discusión. En cualquier caso, la Mishnah es un retrato
conmovedor de la situación política en la que vivían los judíos en ese periodo del primer siglo. O sea, miren que es una fuente histórica. Y aquí estamos viendo a un extranjero que miren lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña esta historia? El propósito es que la Torá, al leerla, está generando algo en el corazón de Agripa, que hace que él llore, que él se quiebre en público. Ahora la pregunta es, familia, ¿la Torá está haciendo en cada uno de nosotros eso? ¿Nos está confrontando? Aquí lo que está sucediendo es que la Torá está confrontando directamente al rey Agripa. Y lo que nos dice el comentarista es que Agripa entiende de que su reinado no es legítimo y está siendo confrontado. Ahora, miren, ¿es difícil la Torá? No es difícil. Sí nos va a confrontar, sí, y eso es lo que nosotros hacemos que sea complicado porque nos confronta. Eso es lo que está sucediendo, familia. Vamos a seguir leyendo lo que dice el tratado para conocer cómo era este servicio. Sigue diciendo el tratado. Miren lo que iba a leer el rey. El rey lee desde el principio de Deuteronomio, desde el versículo que dice, y estas son las palabras, Deuteronomio 1:1, hasta las palabras, escucha Israel, Deuteronomio 6:4, y luego lee las secciones que comienzan con, escucha Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 9, y sucederá si escucháis, Deuteronomio 11, del 13 al 21, diezmarás, Deuteronomios 14, 22, 29, cuando hayas acabado de diezmar, Deuteronomios 26, del 12 al 15, y el pasaje sobre el nombramiento de un rey, Deuteronomio 17, 14, 20. Y ahí fue donde los sabios nos dicen que Agripa se quebró, que empezó a llorar, cuando él empezó a leer los mandamientos, que empezaron ahora los mandamientos a confrontar a Agripa, los mandamientos del rey, y las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28, hasta que se termine toda la porción. Las mismas bendiciones que el sumo sacerdote recita en Yom Kippur, las recita el rey en esta ceremonia, pero pronuncia una bendición sobre la fiesta en el lugar de la bendición sobre el perdón de la iniquidad. Y eso es bien interesante. Miren qué interesante. Ahora entendemos que, miren, la audiencia original tenía muy pocas oportunidades de escuchar la palabra de Dios. O era si iban los Shabbat a las sinagogas, si tenían esa posibilidad, si iban al mercado y podían escuchar en algún momento a los levitas hablar sobre la Torá, era una de las posibilidades. Y si no tenías ninguna de esas posibilidades, tenías que esperar al tiempo de las fiestas para subir a Jerusalén una vez al año y escuchar la palabra de Dios, o esperar al 8º año para escuchar al rey hablar estas palabras. O sea, no era de fácil acceso, pero a la vez nos está diciendo la Torá es accesible. Depende de cada uno de nosotros, de que ahora la Torá empiece a transformar nuestras vidas. Y es el mandamiento de que ahora todo el pueblo, y como hablábamos recién, todo esto de leerlo públicamente genera que una responsabilidad colectiva, de que entre todos nos cuidemos de qué, de no ir en contra de los mandamientos y no caer en idolatría. Y esto es bien interesante, familia, porque no solamente dice que se van a presentar hombres, mujeres, ancianos, sino que me llamó la atención que dicen niños. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué edad los niños eran llevados? ¿Ustedes se habrán preguntado eso, familia? Porque todo esto tiene que ver con un propósito, con el propósito de que la Torá no es difícil, que la Torá no está lejos, porque ahora nos está diciendo que hasta los niños eran llevados a esta ceremonia. Familia, les quiero preguntar, ¿a qué edad creen ustedes que el niño puede participar o la niña puede participar de este evento? ¿A qué edad ustedes piensan, familia? Porque dice niño, no dice edad, pero ¿a qué edad, familia? Desde los 13, dice mi hermana Rosario. Ofelia dice, desde bebés de brazos había guarderías. Es interesante. Buena pregunta, mi hermana. Desde los 13, ok.
Y es creo que la respuesta que la mayoría damos, que no, bueno, ya cuando el niño tiene conciencia o tiene conocimiento o puede llegar a entender, entonces ahí lo llevo. ¿Saben qué, familia? En la cultura de la Torá, un niño o una niña a los 12 y 13 años ya no es niño. Ya ahora el niño o la niña se convierte, la niña a los 12 y el niño a los 13, se convierten responsables delante de Dios por sus actos. O sea, ya dejan de ser niños. Porque ya la niña de 12 años, el niño de 13 años ya conoce la Torá, sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es interesante porque nosotros lo vemos como un niño, ay, sí, el niño. No, ya delante de Dios tienen una responsabilidad. Si viven bajo el mismo techo de sus padres, tienen que obedecer a sus padres. Pero ya el niño y la niña de 12 y el niño de 13 ya son responsables delante de Dios por sus actos. Entonces ya no son niños. Dice mi hermano Maxi de los 5 años. Y, ¿saben qué, familia? Miren esto que encontré en el Humash. Y esto nos va a dar una luz de por qué también el Eterno dice que no es difícil y por qué tienen que llevar a los niños. Y cuando habla de niños, los sabios entienden esto. Miren lo que dice. Niños, ¿desde qué edad son llevados? Dice, y a los niños pequeños, dice. ¿Por qué asisten a los niños pequeños? Para dar recompensa a quien los llevan. Eso es digamos, un comentario de Rashi. ¿Por qué hay que llevar a los niños pequeños? Porque va a ser una recompensa para los papás que los llevan. Pero miren lo que dice el Talmud. El Talmud nos cuenta que la madre de uno de los sabios de la Mishnah solía llevar a su hijo en la cuna a la casa de estudio para que pudiera absorber los sonidos del estudio de la Torá desde la niñez. Familia, no podemos limitar a un niño que se acerque a la Torá. Acá mi esposa está diciendo de Yeshua, dejar los niños venir a mí. Lo dijo Yeshua. Y Yeshua es la Torá viviente. Y miren lo que encontramos en el Talmud. Una madre de uno de los sabios de la Mishnah dice que sabía llevar a su hijo en cuna, o sea, recién nacido, a la casa de estudios para que pudiera absorber. Sí, no va a entender lo que se está enseñando. Y aparte, si uno ve una casa de estudio, como es una casa de estudio en Israel, es la verdad que uno habla habla sobre el otro y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y eso, digamos, es un sonido bastante particular que uno diría, pero un niño ahí se asustaría. ¿Qué dice? Esta mamá llevó a su hijo a estudiar para que absorba, dice, los sonidos del estudio de la Torá desde la niñez. Ya en épocas más modernas, se ha reconocido que el momento para inculcar valores a los niños comienza en su más tierna infancia, especialmente por el ejemplo que citan los padres y demás personas que se esfuerzan con sinceridad por mantener en alto los valores que predican. Por ello, el hecho de traer sus hijos a la multitudinaria ceremonia de Jaquel hacía a sus padres merecedores de una abundante recompensa, puesto que demuestra cuán preciada la Torá es para ellos. ¡Wow, familia! No hay que ponerle bozal a un niño. No hay que apartarlos de la Torá. Desde la cuna dice hay que llevarlo. Nos pone un ejemplo para que absorba, para que se críe en ese ámbito de la Torá, que desde niño sea formado en ese ámbito. Ahora nosotros no podemos decir, no, porque el niño no entiende, entonces no lo llevo a la casa de estudio, no lo llevo a la sinagoga, no lo llevo o a la iglesia. No, ¿cómo? No le enseño, dice mi esposa, no le enseño. No, porque es chiquito. Miren lo que hizo esta madre. En la cuna se lo llevó y tiene un propósito. Y miren lo que entienden los sabios. Va a tener una gran recompensa ese padre y esa madre. ¿Por qué? Porque demuestra que ese padre y esa madre, el valor que le tienen a la Torá. Y esto va a ser una bendición. Porque ese niño, yo les puedo asegurar que cuando sea grande no se va a apartar de la voluntad de Dios.
Y si se apartó, va a volver. Es una promesa que Dios hace. ¿Pero de qué depende? De la formación en casa. Así que no hay excusas para que el niño no aprenda. No sé, ahora miren qué interesante. Antes nos está diciendo la Torah no es difícil. ¿Qué nos está diciendo ahora? Hasta un niño puede entenderlo. Hasta un niño la puede poner por obra. Entonces, familia, no seamos piedras de tropiezo o no pongamos piedras o palitos en la rueda en los niños para que no se acerquen a la Torah. No, es que el niño esto, es que el niño aquello, la niña aquello. No, familia. El niño se tiene que amoldar a la sinagoga, no la sinagoga al niño. En este caso, en el templo. El templo no se iba a amoldar al niño. Y esto nos enseña que no hay guarderías. Como decía, una pregunta que hacía mi hermana Ofelia, ¿había guarderías en el templo? Y uno diría, ¿sería posible? Familia, es lo que pasa hoy en día cuando uno iba a la iglesia que estaba en un lado de los grandes y los niños en otro. Una pequeña guardería dominical o una guardería bíblica para los niños. En el templo no había eso. El padre estaba en la parte de abajo, la madre con el niño estaban en la parte superior, pero estaban toda la familia en el mismo lugar, en el atrio de las mujeres, escuchando la palabra del rey. Ahora, ¿el templo se amoldaba al niño o el niño se amoldaba al templo? ¿Ustedes qué creen, familia? Los padres le enseñaban a moldarse el templo al niño. Y ahora entendemos que no es difícil, familia, la Torah. El niño tenía que amoldarse, exactamente. El niño tenía que aprender. Mire, de niño, ya el niño ya sabía por dónde entrar, por dónde salir. Ahora se me vino a mente, Joshua, ¿qué estaba haciendo a los 12 años? Estaba en 12 añitos. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué, familia? Que María y José, desde muy niño, le enseñaron la Torah. A tal punto que él podía sentarse a los 12 años y hablar y debatir con los sabios. A los 12 años, Yeshua sabía entrar y salir del templo. A los 12 años, Yeshua sabía qué tiempos eran los tiempos de oración para ir a orar en el templo. A los 12 años, Yeshua sabía cómo comportarse. A los 10 años, Yeshua sabía cómo comportarse en los tiempos de oración en el templo. Eso habla de la formación que tuvo nuestro Mesías por sus padres y sus madres terrenales. Quizás es algo que no lo veíamos. Ahora lo podemos llegar a entender. A los 12 años, Yeshua estaba enseñando y asombraba a los sabios en el templo. ¿Por qué? Porque él sabía. Eso habla de que su padre y su madre le enseñaron. Sí, él es divino, pero también María y José influenciaron en la vida de Yeshua como sus padres terrenales. Y miren la influencia que fue a tal punto de que Yeshua estaba él enseñando en el templo a los 12 años. Eso quiere decir que sus padres no, María y José dijeron, no, pero como es chiquito, no lo llevemos a las fiestas. No lo llevemos cuando es el tiempo de la minjá o del shaharit diario. No, lo llevaban y ahí estaba y le enseñaban. Y Yeshua aprendió a comportarse. Miren, son pequeños detalles que no considerábamos, familia. Ahora entendemos por qué el Eterno hace tanto hincapié en el capítulo 30, del verso 11 al verso 20, diciéndonos, no es difícil. No hay que hacer un esfuerzo sobrehumano de nadar al otro lado del mar para buscar la Torá, o subir al cielo lo más alto que yo pueda para buscar la Torá, o ir a lo más profundo de la tierra a buscar. No, está cerquita, pero depende de nosotros. En conclusión, familia, nos enseña este mandamiento que aplica para el templo, que aplica para el rey. Nos enseña, familia, de que no tenemos excusas para no aprender. Si ahora yo por Yeshua me acerqué al Padre, me acerqué al pueblo, por Yeshua yo ahora soy parte de una heredad, de un pacto. Ahora yo no tengo excusa, familia, de no aprender. Yo no tengo excusa de decir, no lo sabía. Familia, como yo les decía, y esto ténganlo en mente siempre, la audiencia original de Deuteronomio no tenía los mismos recursos que teníamos nosotros. Imagínense que un rollo de Torah en primer siglo costaba muchísimo dinero. No podían tener una Biblia en sus hogares. Nosotros sí. Y si no la tengo en papel, la tengo en digital. Y es gratis.
No tengo excusa, familia, por no aprender. No tenemos excusa de que, no, porque ya estoy viejo, porque yo soy niño. No, no tenemos excusa, familia. El Eterno dice, no es difícil, no hay que hacer esfuerzos sobrehumanos, no hay que hacer una revelación, como dice, sobrenatural para entender qué es lo que el Eterno quiere que pongamos por obra. Ya lo sabemos, lo tenemos en nuestras manos. ¿Saben qué, familia? Debemos enfocarnos. Y eso aplica para cada uno de nosotros, incluyéndome. Nos tenemos que enfocar, familia. Porque no tenemos excusa para decir, ay, no lo sabía. Llevo 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 años en Torah, ay, no lo sabía que ese era el mandamiento. No sabía que había que separar este día porque era día de festividad. Familia, no tenemos excusa. No tenemos excusa para, no sabía que el Eterno le importa lo que como, lo que no como. No tenemos excusa. Por eso nos tenemos que enfocar, familia. Porque el Eterno dice, es bien claro, en Deuteronomio nos dice, la Torah no es difícil. Salmo 19 nos dice, la ley de Dios es perfecta, restaura el alma y los preceptos de Dios alegran el corazón. O sea, ¿tienen algo de malo? No. Es más, sirven para traer bendición a nuestras vidas. Ahora, ¿quién se dedica a hacer lo difícil? Somos nosotros, familia. Somos nosotros que lo hacemos difíciles. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en lo que el Eterno quiere que hagamos. Y hay un verso que a mí siempre me gusta leerlo y siempre lo tengo presente en mí, que es un consejo que nos da en Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy para concluir, porque familia, en serio, es tiempo de enfocarnos. Estamos terminando un ciclo y tenemos la bendición de comenzar en semanas un próximo nuevo ciclo y volver a estudiar las mismas porciones y poder estudiar los mandamientos que no cubrimos esta porción. Y si no aprendí los de esta porción, los puedo volver a ver la porción, el ciclo que viene y aprenderlos y ponerlo por obra. No son difíciles, siempre y cuando yo me enfoque. ¿Y me enfoque en qué? Vamos a Deuteronomio 29, 29 y lo voy a leer de la Dios habla hoy porque me gusta el vocabulario que usa, que es bien claro, bien sencillo y que la verdad nos pone entre la espada y la pared. Miren lo que dice. Y yo invito a cada uno de ustedes, a cada uno de los que están viendo este video también por YouTube, que consideren estas palabras, familia. ¿Cuál es nuestro rol, propósito y función? Es de servir al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y poner por obra sus mandamientos, con todos nuestros recursos, como dice el Shema Israel. Lo decimos todos los días. Y miren lo que dice Deuteronomio 29, 29. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Hay muchos misterios, muchas cosas que nosotros no vamos a entender, muchos temas que quizás no tenemos respuestas para afirmar esto es así, o que cosas que caen en el borde de la conspiración. ¿Qué dice? Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que se nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Eso es lo que pasa, familia, ¿por qué nos es difícil guardar la Torah? Porque nos enfocamos en las cosas que no sabemos y no se nos reveló, y el Eterno nos dice, enfóquense en las cosas que fueron reveladas para ustedes y sus hijos, y que es todos los mandamientos de esta ley, de esta Torah. Y es por eso que nosotros hacemos las cosas difíciles, porque nos enfocamos buscando los misterios del universo y dejamos de lado lo que se nos reveló, que son los mandamientos. Entonces nos vamos por esos misterios de preguntas que no vamos a resolver porque nuestra mente es finita y nos olvidamos del mandamiento. Entonces pues yo digo que guardo Torah, pero cuando doy mi testimonio como persona y me miran y me dicen, no, pero usted no guarda Torah. O caemos en discusiones que la verdad no son edificantes, o temas que no son de edificación. Entonces, ¿cuáles son los temas que nos edifican? Todo aquello que se fue revelado, que es todos los mandamientos de la ley. Y ese es nuestro enfoque, familia. Ese tiene que ser nuestro enfoque en cada ciclo. Tratar de aprender los mandamientos de Dios. Y eso va a hacer que fuera más fácil. Miren, hasta un niño lo va a entender. Yo les puedo asegurar que a un niño que se lo eduquen desde pequeño
aprendiendo los mandamientos, la voluntad perfecta de Dios, sabiendo lo que es moralmente correcto delante de Dios, es un niño que de acá a 10, 12 años nos va a pasar a todos en conocimiento y sabiduría de cómo poner por obra esta palabra. Porque de niño fue educado en la voluntad del Padre. Entonces, miren qué interesante, familia, que todo este protocolo que se hacía en el templo, hoy nosotros no tenemos excusa. No, es que no, todavía no es el 8º año para escuchar la palabra del Rey. Familia, la tengo acá. La tengo en mi celular, la tengo en mi computadora. Tengo que leerla, esforzarme. Y por eso dicen los sabios, es la Torá accesible, siempre y cuando tengamos un esfuerzo honesto. Nos esforcemos honestamente a decir, ok, quiero transformar mi vida, quiero restaurar mi alma, quiero alegrar mi corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la escritura, familia. Si lo vamos a dejar hasta aquí, ha sido un gusto poder compartir esta porción. La verdad que a mí me ha hecho meditar mucho, me ha hecho pensar mucho y tomar nuevas fuerzas para un nuevo ciclo. En donde, ok, si en este ciclo no estuve tan enfocado como debería, el próximo lo estaré más. Y doy gracias al Eterno por darnos la oportunidad de volver a comenzar un nuevo ciclo en semanas. Así que yo los animo, familia, que nos acompañen en el nuevo ciclo de estudio de la Torá para seguir aprendiendo más de los mandamientos, para seguir aprendiendo más del contexto cultural de la Biblia y principalmente, como dice Deuteronomio 29:29, a poner por obra los mandamientos de esta ley, que es lo que se nos ha revelado. Nos vamos a enfocar en eso, familia. Enfoquémonos para que ciclo a ciclo nuestras vidas vayan en ascenso, nunca en descenso o nos mantengamos en el mismo lugar. Si estamos en eso, alerta, familia, es tiempo de reaccionar y empezar a enfocarnos para ir en ascenso. Así que, familia, ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos. Los invito a que aquellos que no están suscritos a la Biblia en su contexto se suscriban, le den like a los estudios, compartan y nos dejen su comentario. Y los esperamos ver pronto en un nuevo ciclo de Torah. Así que, familia, un abrazo grande. Nos vemos. Shalom, familia. Bendiciones.